Todo empieza con una oscura escena debajo del mar Barents, Rusia, donde el submarino ruso Konet y el estadounidense Tampa Bay jugaban al gato y el ratón. Todo esto en aguas técnicamente rusas, cosa que no les vino bien a los americanos. Mientras que los gringos creen que controlan la situación y que no los habían detectado, ¡boom!, explota el bote ruso. Los americanos se asustan y tratan de averiguar quién hizo esto, pero de repente se activa una señal. Esta es un torpedo dirigido hacia ellos, que termina hundiéndolos. Al menos murieron como héroes. La explosión alerta al Pentágono. Acaban de hundirles un submarino. No tienen nada de información y todo está de cabeza. Rápidamente buscan investigar en la zona y prepararse para una posible ofensiva, lo lógico. El problema es que el submarino elegido perdió a su capitán, y aquí es donde entra nuestro protagonista. Sí, Gerald Butler, bautizado aquí como Joe Glass, un cazador humilde y veterano de guerra. Luego de aceptar la misión, recoge el submarino, conoce su tripulación y da un conmovedor discurso, momento que aprovechó para subir la moral a sus soldados, al darles la noticia de que a quienes van a rescatar probablemente ya estén muertos. Mientras tanto llega una señorita Washington, llamada Jane Narkis. Ella le informa a Fisk sobre los movimientos extraños de Sakharin, el presidente ruso. Fisk cree que es por el incidente, pero ella dice que no, porque se están comportando así desde mucho antes, y que está relacionado con su ministro de defensa Durov. Pero esto no se queda ahí. Lo que ella busca es infiltrar un equipo en Rusia para obtener más información sobre la confusa situación. Entonces ordena a un equipo de élite que haga la misión de reconocimiento. El grupo está formado por un comandante hipersarcástico, un semi-hippie, el Brad Pitt, y por último Martinelli, a quien llamaremos Martinelli. La tripulación está lista. Koff conoce al capitán y le ofrece un amuleto, cosa que Glass rechaza porque ya tiene uno. Al parecer eso es importante para ellos. Luego de esto se sumergen a lo Michael Jackson. Mientras tanto, el presidente de la madre Rusia hace su llegada, con su cara de malo y todas las referencias posibles. Personajes importantes: el guardia de seguridad de Sakharin, Durov, que ya lo conocemos, y su lacayo, que también lo conocemos. Por otro lado, ya los del submarino se encuentran en Rusia y sospechan que no son los únicos, así que hacen escaneo y encuentran el submarino que les hundieron. Al ver sus compañeros muertos se enfurecen y se enteran de que le dieron con torpedos. Activan las alarmas e informan al Pentágono que el UCS Tampa Bay fue hundido por acción enemiga. De repente todos guardan silencio. Se escucha una alerta hostil. Regresan al rastreador y se ponen en posición de combate, pero están de manos atadas. Como era de esperarse, los rusos conocen su terreno y están vigilando a los americanos desde un escondite. Los rusos le disparan torpedos, pero los americanos los evaden fácilmente. Es turno de los gringos de disparar, pero en su intento de ofensiva no tienen éxito, ya que el escondite ruso funciona casi a la perfección. Glass tiene una idea. Ordena girar el torpedo unos 12 metros de profundidad de búsqueda. Su radar sónico detecta al submarino enemigo y los explota. Aunque no todo es color rosa. ¿Recuerdan a los torpedos supuestamente neutralizados? Pues no fueron neutralizados. Solo fueron sacados de línea por poco tiempo que se acabó y esos torpedos tienen una misión que cumplir. Bueno, es que esos gringos no se van a morir solos. En Arkansas los localiza y se dirige al bote hundido Tampa Bay, pero sobrevive. ¿A qué costo? ¿Cuál? El de una destrucción masiva. Todos sabemos qué pasa cuando un bote estadounidense hunde uno ruso y uno ruso hunde un americano, ¿verdad? Como era de esperar, Moscú se entera de lo sucedido. El ministro Durov recomienda a Sakharin responder hostilmente, recomendación que Sakharin rechaza. Prefirió comunicarse con Washington. Sakharin no entiende el asunto. Él se pregunta, ¿por qué los americanos actúan así? A Durov no le agradan las intenciones débiles del presidente, y nos pudimos dar cuenta desde el inicio que este es el típico personaje con cara de malo, que supone ser bueno pero que nos genera desconfianza. Entre tanto, los de Arkansas detectan gritos de personas en la nave rusa recién hundida, así que para obtener más información del plan enemigo, hacen a estos marinos prisioneros de guerra, luego de discutirlo con refuta, claro, y media tripulación, ya que técnicamente están salvando al enemigo. Los americanos recibieron a los rusos, mientras que los rusos estaban muriendo por la hipotermia. Por otra parte,
Ya instalados los gringos en una base militar rusa, luego de unos golpes, claro. Tranquilo, hermano. Comenzaron a vigilar mientras les transmitían al Pentágono. Allá, Fisk y Norquist están sospechando algo raro y ven el golpe de estado que ha dado Durov al hacer prisionero a Sakharin y matar 4 hombres, entre ellos Oleg. Al parecer, Durov no tiene límites y no le importa si las naciones culpan a Rusia, ya que él busca proteger su soberanía. El almirante Charles va a avisarle a la presidenta. Le propone mover su flota a una posición de guerra, porque Rusia ya lo está haciendo. Los americanos discuten qué hacer. Un lado quiere actuar hostilmente, pero la otra parte no. Norquist y Fisk no están satisfechos con las decisiones y proponen un plan. Consiste en, número 1, extraer al presidente de la prisión con el equipo de reconocimiento. Y 2, llevarlo en el submarino a puerto seguro para que testifique. A la presidenta le gusta la idea y lo aprueba. Los de Arkansas se preparan para la extracción y como ellos no conocen las aguas rusas más que el enemigo, a Glass se le ocurrió la brillante idea de poner al oficial Andropov al mando. Entonces ustedes dirán, ¿cómo Glass hizo para convencer a Andropov? Pues le mostró las fotos del submarino luego de ser atacado. Las imágenes mostraban que la explosión había sido de adentro hacia afuera, lo que indicaba un sabotaje por parte de uno de ellos. Cuando Don Juan intentó conectar con el Pentágono, la señal estaba interrumpida. Entonces Norquist dio unas coordenadas que funcionaron y luego fueron ubicadas. Gracias a eso, los rusos se enteraron de los espías en el área y las cosas se complicaron. Entonces Durov desplegó un equipo de búsqueda. Sorpresivamente no los encontraron, pero como el dedo pequeño todo se le pega, le dieron un balazo a Martinelli. No correrá maratones tan pronto. El oficial Andropov está listo, y como se trata de entrar en aguas rusas, los gringos se están visualizando muertos. Así que Glass tuvo que dar un mini discurso para subir los ánimos. Al Andropov entrar en la cabina, los gringos armaron un escándalo, y claro que no partió nuestro amigo Refuta, pero al final lo aceptaron. Bueno, a medias. Aún así, el ruso los dirige, y luego de varias circunstancias, logran salir vivos. Y aquí va una de las mejores escenas, la extracción del presidente. Algo tan fácil como tomar un chapuzón. ¿Recuerdan a Oleg? Luego de ser persuadido por el jefe gringo, acepta llevarlos con el presidente. Vaya habilidad, señor. Y empieza la acción. Se carga a los vigilantes, guardias costeros y hasta los que se tomaban su tececito. Entran por la ventana, al oír adentro se oye un movimiento, pero no le dan importancia. Los gringos preparan el ambiente y ¡pum!, liberan al presidente. La explosión alarmó a todos. Y mientras se disparan, llaman más refuerzos, porque los que estaban ya fueron vencidos. Alguien debe aguantar posición, y Oleg se ofrece. Sakharin no quiere perderlo de nuevo, pero Oleg le dice que se vaya. Ya tienen un americano herido. Esto complica la huida. Luego de ser acorralados, logran escapar a puras luchas, y todo gracias al sacrificio de Oleg. Surprise, Y del semi-hippie. Automáticamente ellos huyen, les persiguen en vehículos mientras les disparan. Los de Arkansas ya conocen la situación y envían al Mystic a rescatarlos. Mientras el Mystic está en camino, nuevamente acorralan a los fugitivos, hieren al presidente y los atacan con disparos a quemarropa. Pero de repente cae un soldado ruso. Les dispara un sniper. ¿Recuerdan al soldado herido? Sí, ese es Martinelli. Él les abrió paso a sus colegas al bajarse varios rusos. Este giro ayudó a contrarrestar el fuego enemigo mientras escapaban. Al llegar a la bahía esperaron al Mystic. Por desgracia, esto les dio tiempo a los enemigos para alcanzarlos. Billy se fue con Sakharin, mientras Brad aguantaba posición. Gracias a esto, lograron poner al presidente a salvo, pero Brad fue baleado cuando intentó escapar.
El Mystic no soporta mucho y tienen que irse, pero Billy aún tiene un hombre en tierra y va por él. Porque es lo que un hombre hace. De vuelta al Mystic, a estos se les está filtrando el agua por los impactos recibidos. Pero ojo, no es el único problema. Se acerca el Yevchenko, un destructor ruso. Ha localizado al Arkansas y ellos lo saben. Andropov cree que es el fin. Le advierte a Glass que él mismo entrenó a los hombres de ese destructor y ellos no van a fallar. El destructor no pierde tiempo y lanza cohetes, apenas si los del Mystic tuvieron tiempo para entrar. Justamente entrando, los cohetes explotan y aún con estar preparados, los dejan hechos pedazos. Una parte se incendia y la sala de torpedos se inunda. Mientras intentan cubrir los pinches y extinguir el fuego, les disparan más torpedos. Ya creen que los acabaron, pero el escándalo a bordo del Arkansas los delata y el destructor regresa. Esto no parece tener fin, por poco matan a Martinelli. Pero como todo líder alfa, Billy llega al rescate. Mientras tanto, en Washington, se piensa que sus panas hace rato fueron hechos carnitas. Ya somos carnitas. Y no era para menos. Digo, es que han soportado demasiado. La situación es cada vez más difícil, y a Glass no se le ocurre otra idea más que poner a prueba la autoridad que tienen Andropov y Sakharin sobre sus hombres. Así que ellos les hablan a sus compatriotas, y Washington capta las señales. Se les reviven las esperanzas. Vale madre, no, ya valió madre. A Charles no le agrada esto, ordena a Glass que dispare, ya que los rusos apuntaron primero. Glass manda a alistar misiles, y los del frente se quedan como que ¿los chanceamos y ahora nos matarán? Durov lanza los misiles, se suben las tensiones, refutan más todos quieren asesinar a Glass por no disparar. Las flotas rusas y estadounidenses van camino a matarse, y los de Arkansas ya tienen un pie del otro lado. Los misiles van tan solo a 15 segundos del impacto y Glass desperdicia la ventana de intercesión. Los han salvado. Estos están más confundidos que Adán en el Día de las Madres. El Yevchenko no se conforma y dispara misiles al Poryarny, terminando así con el peligro. Y ahí en más resta lo típico. Todos respiran profundo y empiezan a felicitarse. ¿Recuerdan esa tan importante moneda? Bueno, Joe se obsequia a Sergei. Al parecer, se hicieron muy amiguitos. Entonces es cuando entregan los rusos a los rusos, y así es como termina una magnífica historia. Bueno, no tan magnífica, no fomenten el odio.